Jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestra clase el día de hoy. Y bueno, vamos a continuar hablando sobre las doctrinas económicas o escuelas de pensamiento económico. Como ustedes recordarán, la semana pasada hablábamos sobre estas tres primeras escuelas, que son la escuela mercantilista, fisiócrata y clásica. Para los mercantilistas, la riqueza, no se olviden, estaba en la posesión de los metales preciosos, el oro y la plata. Y para ellos, para lograr esto, ellos planteaban que sus países sean partícipes del comercio internacional, pero de tal manera que les sea favorable, o sea que exporten más de lo que importa, entre más oro del que sale, o que su balanza comercial sea superávitaria. Bueno, esto básicamente se iba a lograr con medidas proteccionistas, como los aranceles, por lo cual ellos están en el grupo de escuelas que le asignan un rol más importante, más relevante al Estado en la economía. A diferencia de los fisiócratas, que bueno, ellos consideraban que la economía pues debía seguir su propio orden, esto de dejar hacer, dejar pasar. Para ellos la riqueza estaba en la tierra, pero fundamentalmente en el trabajo agrícola. Y en el caso de la escuela clásica, Adam Smith, esto ya dijimos se dio con la aparición del capitalismo y la riqueza fundamentalmente estaba en el trabajo, que es un equivalente a decir producción. O sea, una nación será considerada más rica si produce más bienes y servicios. Y en eso nos habíamos quedado. Y bueno, les había comentado también que llegado a este punto, o sea, con la aparición del capitalismo, se han producido más bienes y servicios como nunca antes en la historia de la humanidad. Entonces, por ende, hay más producción y más riqueza que en épocas pasadas. Sin embargo, hay un problema que la torta cada vez es más grande, pero proporcionalmente cada vez nos toca menos pedazos. O sea, hay un problema ya no tanto de producción, sino de distribución. La riqueza que se ha generado está siendo distribuida de forma asimétrica. Esto quiere decir que muchos tienen poco y pocos tienen mucho. Hace unas décadas se hablaba del 70-30, o sea, 30% de la población tenía el 70% de la riqueza. Ahora se habla del 90-10. Es más, se dice que el 1% más rico tiene prácticamente la mitad de las riquezas disponibles. Entonces, esos problemas no son nuevos, solo que ahora ya se han agudizado, se han profundizado. Entonces, esos problemas ya se venían identificando. En este caso, quien ha estudiado esto más es la escuela socialista, de lo cual vamos a partir la clase de hoy. Bueno, en principio hay que explicar que existen dos tipos de socialismo, fundamentalmente. Tienes el llamado socialismo utópico, que tiene representantes como Owen, Fourier, entre otros, y tienes el llamado socialismo científico, o lo que algunos le llaman el comunismo, cuyos representantes más conocidos lógicamente son Marx, Engels, Lenin, ¿no? Entre otros. Pues nosotros vamos a hablar de este segundo tipo, que es el socialismo científico. ¿Por qué se le llama así? Porque buscó una explicación científica para este problema de la desigualdad. Los socialistas utópicos también, claro, observaron esto, también, digamos, criticaron esta gran desigualdad, pero básicamente ellos se quedaron, digamos, a un nivel superficial. O sea, ellos querían encontrar la explicación y por ende la solución en la buena voluntad de los propietarios, ¿no? Entonces, bueno, ellos pensaban que con ciertas políticas redistributivas y, digamos, con la buena voluntad de los grandes dueños del capital,
Entonces podíamos ir resolviendo este problema. Pero obviamente esto muy difícilmente es así, ¿no? Claro, hay siempre personas, como se dice, algunos grandes filántropos, gente humanista que entiende eso, ¿no? Entiende que es necesario que toda la sociedad viva en condiciones dignas, pero mayoritariamente no es así, ¿no? O sea, la lógica del capital es justamente la acumulación. O sea, un gran capitalista nunca te va a decir que tiene mucho dinero, siempre va a querer acumular más. Entonces, estos socialistas científicos, como Marx y Engels, como te decía, querían encontrarle una explicación. ¿Por qué está pasando esto? Y a partir de ahí, ¿cómo podemos cambiarlo? Y ellos pues hablaron de la famosa plusvalía, que es un concepto que ya se utilizaba antes, pero que ellos profundizaron. ¿Qué cosa es la plusvalía? Es el trabajo no remunerado, dice en los libros. O en internet tú buscas plusvalía, trabajo no remunerado. Pero ahí hay que aclarar, y ya dije también la semana pasada, ¿qué cosa? Que en esos tiempos plusvalía equivale a producción. O sea, cuando decimos que el trabajo no es remunerado, no significa que no te paguen. Significa que siempre el trabajador va a tener que producir más de lo que le van a reconocer. O sea, si a mí me pagan de repente 5.000, es porque yo estoy generando de repente 10.000, 15.000. Ahora, esto, digamos, ¿por qué sería posible según el análisis marxista? ¿Por qué se da eso? Es porque justamente existen unos pocos que acumulan la gran propiedad, las grandes fábricas, las grandes industrias. Bueno, en estos tiempos hablaríamos del comercio, las finanzas. O sea, son unos pequeños grupos que controlan eso y los demás nos vemos forzados a trabajar para ello. O sea, en última instancia, lo que explica esa gran asimetría de ingresos, esa gran desigualdad, es justamente la propiedad, en este caso, la gran propiedad privada. Entonces, un marxista, un socialista, científico, un comunista, eh, identifica esto como un mal, o sea, que la gran concentración de propiedad privada sería algo negativo, lo cual obviamente las corrientes, digamos, de mercado, las corrientes más, digamos, procapitalistas, opinan todo lo contrario, ¿no? Y esto es el gran debate que viene de siglos atrás. Algunos, así como algunos le dan un rol más importante al Estado y otros al mercado, algunos le dan una importancia más mayor al problema de redistribución, los otros no. Te dicen, bueno, pues ¿cuál es el problema que unos acumulen más que otros? Total, eso va a ser resultado de que cada uno se va a aprovechar sus oportunidades. Pero para los socialistas no es así. Si bien es cierto, cada uno pues puede, en base a su esfuerzo individual, de repente lograr una mejor situación, pero en última instancia, la, la lógica del sistema es esa. Repito, unos pocos concentran la propiedad y por ende la riqueza y los demás trabajamos para ello. Entonces, la plusvalía es justamente ese excedente que los trabajadores generamos para los propietarios y que no se nos va a pagar. Lógicamente, si se nos, o sea, ¿cómo acumularía el capitalista si nos pagaran eso? Ahora, según la concepción marxista o socialista, se entiende que toda esta plusvalía y toda esta explotación del hombre por el hombre desaparecería eliminando la propiedad privada. Ojo, no, ellos no dicen que se elimine todo tipo de propiedad, sino la propiedad privada. Y ustedes miran, profe, ¿que existen otros tipos de propiedad? Sí, sí existen. Solo que, claro, para nosotros que vivimos, que hemos crecido en un país de corte capitalista, nuestra principal forma de entender la propiedad es privada. Pero hay otros tipos de propiedad, ¿no? E incluso en el mismo capitalismo hay la propiedad estatal, hay la propiedad cooperativa, ¿no? Pero los marxistas hablan de la propiedad social. O sea, en concreto, ellos dicen que hay que socializar los medios de producción, o sea, que esas grandes propiedades
no estén en unas cuantas manos, en unas cuantas familias, en unos cuantos grupos económicos, sino que pasen a control de la sociedad, fundamentalmente de los trabajadores. Por eso ellos hablan del gobierno de los trabajadores. Pues esa es la idea fundamental. Ahora, sobre esto, o sea, yo estoy tratando de explicarlo de la manera más, digamos, resumida, pero a la vez sustanciosa posible, ¿no? Lo digo porque sobre esto hay bastante desconocimiento, a veces hay bastante ignorancia o inclusive pues tergiversación. Por ejemplo, algunos dicen, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, en las elecciones, ¿no? No sé por qué mucho se comentaba eso, ¿no? Decían, ah, ya, entonces los socialistas nos quieren quitar toda la propiedad, profe. Yo tengo mi Play 4, mi Play 5 ahora, ¿no? Me lo van a quitar porque ellos quieren socializar. Otros decían, no, si yo tengo dos vacas, me van a dejar la mitad y el resto lo van a socializar. No, no, no es así. O sea, hay propiedades individuales, por ejemplo, en la Unión Soviética, que fue un experimento socialista, la gente tenía sus propiedades, ¿no? Su ropa, sus utensilios, no se les asignaba una vivienda, pues, durante, pues, su tiempo de vida, ¿no? El que podía se compraba un carro, o sea, no, no es que todo es de todos, sino, repito, los grandes medios de producción, la gran propiedad. Y el segundo error, que es muy parecido al primero, es que algunos, me acuerdo, ¿no? Decían, ah, ya, entonces si los socialistas son gobierno, entonces yo que tengo mi bodega, que me he esforzado tanto, tengo, no sé, mi taller, mi carrito sanguchero, me lo van a quitar. No, tampoco, porque esos no son grandes medios de producción. O sea, lo que tenemos que entender es, si tu PlayStation, de repente pues tu carrito sanguchero, contribuyeran fundamentalmente al PIB de este país, quién sabe. Pero realmente contribuye muy poco en un caso y en otro caso nada, ¿no? O sea, el PlayStation no contribuye en nada al PIB de este país, entonces no es necesario para la llamada socialización de los medios de producción. Y bueno, a ver, si vamos al origen de todo esto, Marx, Carlos Marx, Carlitos Marx, bueno, él fue uno de los discípulos de Hegel, como dicen algunos, invirtió la lógica hegeliana, ¿no? O sea, le dio una reinterpretación. Pero bueno, si nos centramos en la parte económica, mira, Marx, más que escribir sobre cómo sería el socialismo, él escribió sobre cómo es el capitalismo. O sea, si a alguien se le tiene que atribuir el gran mérito de analizar el capitalismo, digamos, escrupulosamente, no es ni siquiera los promotores del capitalismo, es a Marx. Porque justamente cuando uno va a realizar una crítica, tiene que profundizar más en el tema, ¿no? Es como yo a veces en medio broma, medio serio le digo a algunos, ¿no? Que me dicen, no, yo soy, ¿tú has leído la Biblia? Le pregunto. Me dicen, no, y es que yo soy ateo. No, pues con más razón tienes que leer la Biblia, porque si estás en contra, entonces, pues, ¿sobre qué vas a criticar si no has leído? Igual, Marx dijo, no, yo veo que hay algo que no está funcionando bien en el capitalismo. Hay un montón de riqueza, pero hay un montón de gente pobre. Muchos tienen poco, pocos tienen mucho. Entonces, ¿qué hago? Voy a estudiar el capitalismo. Y él se pasó prácticamente una década analizando el sistema capitalista, ¿no? Y escribió textos como la llamada crítica a la economía política y su texto cumbre que es El Capital, ¿no? Justamente su libro principal no se llamó el socialismo, el comunismo, el marxismo, no se fue el Capital. Entonces hace todo un estudio escrupuloso de la lógica del capital, de cómo funciona el capitalismo. El primer tomo se publica en vida de Marx. El tomo 2 y 3 ya Marx estaba muerto, pero los publica Engels. Marx y Engels trabajaban de la mano, eran muy amigos, pero aparte de ser amigos eran, digamos, dos grandes teóricos del socialismo, ¿no? Entonces estaban, trabajaban muy cercanamente, ¿no? Y resalto la palabra trabajaban, ¿no? Porque por ahí en internet yo a veces escucho unas cosas que me hacen doler la cabeza. ¿Dónde han aprendido economía?
Por ejemplo, veo que algunos dicen, Marx era un pan, nunca trabajó. Bueno, realmente eso sería en principio suponer que el trabajo teórico no es importante. Y obviamente ustedes como académicos, como profesionales que buscan ser como universitarios, entienden que el trabajo intelectual es trabajo, ¿no? O sea, no todo el trabajo es ir a picar piedras a una cantera. Claro que Marx trabajó. Y si se refieren a un trabajo remunerado, claro que también trabajó. Porque, digamos, escribía para varios diarios y lógicamente eso no lo hacía gratuitamente. Aunque a veces sí. Cuando era para los trabajadores sí lo hacía gratis. Si no cobraba, pues. Ahora, lo que sí Engels fue su gran benefactor, porque, digamos, si tú te vas a dedicar íntegramente a los temas intelectuales, pues es lógico que hay alguien que te apoya en eso. Y eso ha sido a través de toda la historia. O sea, no es que Marx sea el único que haya tenido un benefactor. Los mismos clásicos, o sea, no es que Engels se sentaba a escribir y punto, ¿no? O sea, había recursos de por medio. Pero bueno, dejando un poco la parte anecdótica, pero aprovecho de decirlo. Joder, yo tengo 55 minutos para competir con las horas que tú estás ahí en las redes leyendo ese tipo de tonterías, ¿no? De que Marcelo Pago, ¿no? O sea, basta leer cualquier biografía seria de Marx y te vas a dar cuenta que desplegó mucho trabajo intelectual y también trabajo, digamos, profesional, fíjate la palabra. Pero bien, ahora, volviendo al tema de los textos, dijimos Marx, El Capital, Engels, que escribió El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Ese es un texto que hay que saber entender, ¿no? Si lo tomas literalmente, conduce, digamos, a conclusiones erróneas, pero básicamente lo que él explica es el hecho de que la propiedad privada no ha existido siempre, o sea, no es algo inmutable, no es algo, digamos, que se dé por la voluntad de algún ente supremo y que diga esta es la propiedad privada. A diferencia de otros, digamos, corrientes que incluso hasta ahora, ¿no? Hay gente que dice que siempre ha habido propiedad privada y siempre existirá propiedad privada, lo cual no es cierto, ¿no? Ya expliqué en la clase anterior que la propiedad privada aparece cuando haya acumulación, porque si no puedo acumular, entonces ¿cómo me voy a diferenciar de los otros? O sea, si no, yo no tengo capacidad de acumular más, entonces ¿cómo voy a decir que pertenezco a otra clase? Entonces, al principio eso no se podía hacer, eso se hizo ya justamente con la mejora de los métodos de producción, la aparición de la propiedad privada, en fin, ¿no? Entonces, el socialismo científico, comunismo, que le llaman algunos, nace con Marx y Engels, fundamentalmente. Pero Marx y Engels estudian, digamos, una época del capitalismo, que es justamente la época naciente, que es lo mismo que estudian los clásicos, o sea, más o menos están por ahí. Tanto los clásicos, Adam Smith, por ejemplo, como los socialistas, Carlos Marx, ven eso, un capitalismo auroral, floreciente, un capitalismo donde, en cierto modo, sí funcionaba la libre concurrencia, ¿no? La oferta y la demanda actuaban libremente. Pero eso ya para inicio, de repente para las primeras décadas del siglo XX, eso ya había cambiado. Entonces Lenin, bueno, Lenin se le conoce más por el tema político, pero nuestra clase pues obviamente va por el lado económico. Pues no voy a entrar mucho al tema político, ¿no? Pero si vamos a la parte económica, él tuvo, digamos, dos grandes aportes. Uno es este texto que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo, y un segundo texto que es sobre el desarrollo de la economía capitalista en Rusia, que obviamente lo hace específicamente para su país, pero la metodología es aplicable a otros países. Pero hablando de el imperialismo fase superior al capitalismo, justamente el capitalismo ya había cambiado, ya no era un capitalismo tan industrial, tan, digamos, de mercados o de libres mercados, podríamos decir, sino ya era un capitalismo financiero controlado por los grandes monopolios. Entonces, el capital ya no se bastaba a nivel nacional, sino que tenía que expandirse a nivel mundial. Eso, como te digo, se da en las primeras décadas del siglo XX.
Y a eso, a ese fenómeno, Lenin le llamó el imperialismo. O sea, ya no es el capitalismo de las industrias fundamentalmente, sino de los sectores financieros. Ya no hay tanto la oferta y la demanda, sino más los polios, oligopolios también podríamos decir, ¿no? Son las grandes concentraciones de propiedad. Entonces, eso es lo que él escribe ahí, ese texto. Y bueno, luego ya hay otros autores, ¿no? Por ejemplo, como decir, vamos, como decir, de más a menos, ¿no? Marx y Engels hablan del, hacen análisis en general. Lenin, digamos, lo hace para esta nueva fase del capitalismo. En China, por ejemplo, Mao Zedong hace lo mismo, pero para los países del tercer mundo, o sea, los países donde el capitalismo todavía no se había desarrollado, lo que se llamaban en esos tiempos la semifeudalidad. Y acá en el Perú, por ejemplo, Mariátegui, José Carlos Mariátegui, en su ensayo La economía, hace lo mismo, pero aplicado para Perú. O sea, esto quiere decir que el marxismo es un, digamos, tiene un aspecto general, pero tiene formas de ser interpretados según la realidad de los países. Como ocurre en realidad con todas las corrientes anteriores, o como debería ocurrir. El problema viene ya cuando, digamos, nos dogmatizamos y repetimos como loritos, ¿no? Entonces, Marx era muy crítico de eso. O sea, por eso yo no entiendo por qué a veces hay gente de izquierda que cae en eso, porque Marx era muy crítico por eso, decía, no, esto tienen que interpretarlo, ustedes, tiene que servirles para interpretar su realidad. Y no solamente para interpretarla, sino para transformarla. La famosa tesis de Feuerbach, que bueno, seguramente lo vas a ver ya en el curso de filosofía. Bien, entonces esto es básicamente, no sé si alguna consulta. Entonces, para resumir un poco, ¿cómo yo sé que una persona es socialista en estos términos? En estos términos. Bueno, primero, si, ¿cuál es su posición sobre la propiedad privada, sobre la gran propiedad privada? Si cuestiona esa gran propiedad, si plantea, digamos, que debe eliminarse, entonces lógicamente es un socialista marxista. Pero si no, posiblemente sea un socialista utópico o de repente sea parte de la variopinta de la izquierda, pero que no necesariamente es socialista, ¿no? Ojo, no toda la izquierda es socialista. Bueno, yo veo que algunos ven ciertos canales de televisión que creo que ustedes saben cuál es, ¿no? Dicen, por ejemplo, Sigrid Bazán es una comunista. Otros dicen, Sagaz tiene un comunista. Hasta Acuña, escuchado que le dicen comunista, no sé la verdad que tendrá de comunista Acuña, pero bueno, he escuchado en ese canal, ¿no? Que todos, o sea, finalmente todos sus opositores le dicen comunistas. ¿Por qué? Porque lógicamente para las corrientes procapitalistas o pro mercado, si cabe el término, mercado entre comillas, porque algunos dicen que defienden al mercado, pero lo que defienden son los monopolios, en fin, pero bueno, para esos sectores el marxismo es pues como ver al demonio en vivo y en directo, ¿no? Que es todo lo opuesto a su pensamiento. Bueno, pero como les digo, yo me estoy centrando en la parte económica, porque la parte política ya es otro cantar, ¿no? Hay cosas que se han hecho en nombre del viejo Marx, cuando él jamás dijo que iba a ser así. Hay cosas que se han hecho en nombre de Marx y se han cometido errores y se han cometido horrores en nombre de él. Por ejemplo, Marx decía que la burguesía, que venía a ser la clase dominante, bueno, para los marxistas también establecieron clases, así como los fisiócratas, pero para ellos básicamente eran, por un lado, los grandes propietarios, que es la burguesía, y por otro lado, los trabajadores, que son el proletariado. Entre estos hay matices, ¿no? Los pequeños propietarios, la pequeña burguesía, el que tiene su pequeño negocio, diríamos ahora, ¿no? O los campesinos que son propietarios de la tierra, de parcelas de tierra, pero básicamente eran estas, ¿no? Decía los grandes propietarios y los trabajadores. Entonces Marx decía que cuando se socialicen los medios de producción, esta burguesía iba a desaparecer. Porque claro, si la razón de ser, según los marxistas, de eso es la propiedad privada, entonces cuando no haya propiedad privada o cuando se reduzca esa mínima expresión, entonces no habrá burguesía. Pero nunca dijo pues que
ya, entonces hay que agarrar a punta de balas a lo que sea, ¿no? Eso ya otros han interpretado o malinterpretado. Pero bueno, como les digo, no quiero entrar a los temas políticos, pero es bueno señalarlo porque hay mucha confusión a veces sobre estos temas. Ahora, lo que sí es verdad es que en Engels hay un texto más básico que todos los que he explicado, que se llama el Manifiesto Comunista, ¿no? Ellos resumen un poco sus planteamientos y generalmente ese manifiesto comunista viene junto a, si tú compras el libro, por decirlo, viene junto a otro texto que se llama Principios del Comunismo. Y entonces en ese texto es básicamente como una entrevista que le hacen a Engels. Y Engels dice, si nosotros pudiéramos, digamos, realizar todo este proceso, si la burguesía, los grandes propietarios entendieran que esto tiene que cambiar, digamos, ¿no? Por decirlo en palabras sencillas, entonces todo esto se haría pacíficamente. El asunto es que, lógicamente, ellos no van a entregar su propiedad pacíficamente. Pero como te digo, eso ya, digamos, va más allá del tema económico, pero lo menciono porque, digamos, dentro de los puntos que sí son de la economía está el tema de las clases, como los marxistas dividían las clases. Y básicamente resumiendo, las clases las dividían en función de su rol en la producción. O sea, los trabajadores son los que producen, generan riqueza, y los propietarios no producen, pero obtienen la riqueza generada, ese plusvalor, esa plusvalía. Bien, vamos a hablar ahora sobre la escuela neoclásica. Acá hay un punto de la teoría del valor, pero eso lo voy a mencionar después, y ahí se van a dar cuenta por qué. Y vamos a hablar, decíamos, sobre la escuela neoclásica. Su mismo nombre lo dice, neoclásico, o sea, nuevo clásicos, son continuadores de los clásicos, o sea que coinciden en muchas cosas, en esto de la libertad de decisiones individuales, en esto, pues digamos, de los mercados como mejor asignador, que el Estado no tenga un rol muy importante en la economía, etcétera, ¿no? O sea, lo ponemos en el grupo pro mercado. Pero, a diferencia de los clásicos, o sea, hay, digamos, algunas diferencias. La principal es que para los clásicos y para los marxistas también, el valor es objetivo. ¿Qué quiere decir? Que el valor de un bien, de los productos, se puede establecer en función de algo objetivo, concreto, medible. Por ejemplo, en el caso de los clásicos, por ejemplo, ¿por qué un celular valdría más que una tiza? Ah, porque el costo de producir el celular es mayor. Ah, eso es algo objetivo, es algo que nosotros lo podemos observar. Esto viene incluso de David Ricardo, ¿ah? No sé si lo mencioné la vez pasada, bueno, está en la otra PPT, pero como digo, desde los clásicos ya se hablaba de esto de teoría del valor objetivo, es algo concreto. Los marxistas también tienen una teoría de valor objetivo, pero que es la teoría del valor trabajo, ¿no? La que está acá, que nos dice que el valor de las mercancías está en función del trabajo socialmente necesario. Socialmente aceptado, dice ahí, ¿no? Pero es socialmente necesario. ¿Y qué cosa es el trabajo socialmente necesario? Son la cantidad de horas en promedio que se requiere para producir los bienes. Entonces, si tú le preguntas a un marxista por qué un celular vale más que una tiza, te va a decir, ah, porque para hacer los celulares se requieren más horas en promedio que para hacer las tizas. Entonces, eso se llama, repito, teoría del valor trabajo, pero está dentro de la concepción de valor objetivo, repito, porque es algo medible, observable, la cantidad de horas. En cambio, para los neoclásicos decíamos el valor es subjetivo. ¿Qué significa? Que el valor lo va a asignar el consumidor. ¿En función de qué? En función de sus gustos y preferencias, en función de, en concreto, de la satisfacción que le brinde el bien. A esto se le denomina en función de la utilidad. Pero la palabra utilidad, repito,
no equivale pues de repente a la ganancia monetaria, no. Utilidad es la satisfacción, el bienestar. Entonces, con un bien tendrá mayor valor en el mercado que brinda más utilidad, más bienestar. Entonces, generalmente un celular brinda más bienestar que una tiza. Si yo me quiero comunicar con alguien, es más fácil que lo haga por un mensaje de celular o por WhatsApp a que le escriba un mensaje en una pizarra con la tiza. ¿Se entiende la idea? Y por eso es que podemos ver, pues, por ejemplo, que viene Karol G, viene Daddy Yankee, ¿no? Y la gente paga, pues, miles de soles. Yo, la verdad, no pagaría ni un sol, porque a mí no me brinda mucha satisfacción, pero hay gente a la que sí le gusta, entonces paga un montón. Entonces, no podemos hablar de que el valor es algo en concreto, sino depende de la satisfacción que le brinda a cada quien. Y esto va de la mano con la llamada teoría de utilidad marginal decreciente, o digamos su antecesor que fue la famosa ley de Gosse. ¿Qué cosa decía la ley de Gosse? Él decía que conforme se consume más, o sea, conforme se satisface la necesidad, el deseo decrece. ¿Esto qué quiere decir? En otras palabras, quiere decir que yo puedo tener varias unidades de un bien que objetivamente son iguales, pero yo les voy a asignar un valor diferente. Y en última instancia, eso es lo que importa. Me explico. Vamos a suponer que salimos a correr. Toda la prensa salimos a correr. Entonces decimos, ya muchachos, al final yo les voy a invitar gaseosa. ¿Está bien? Sí, profe, muchas gracias. Pero obligados tienen que tomarse todas las gaseosas, ¿no? Ah, ya, profe, no se preocupen. Entonces yo te doy la primera gaseosa, me brinda mucha satisfacción, profe, con este calorcito, con lo que he sudado, qué rica mi Coca-Cola. Te doy la segunda botella. Ah, ya, profe, muchas gracias, ¿no? También está rico, pero ya no tanto, pues, ¿no? Porque al principio sí estábamos. Te doy la tercera botella y tú, bueno, ya, profe, ya, muchas gracias. Y la cuarta, ya no la quieres ni tomar, ya no te brinda satisfacción. Es más, si sigues tomando, ya no vas a obtener bienestar, sino vas a obtener malestar. Entonces, eso que parte de la ley de Gossen, luego se conoce, decíamos, como ley de utilidad marginal decreciente. Marginal equivale a adicional, o sea que cada unidad adicional te genera menos bienestar. Y claro, si yo viera este mismo ejemplo, yo lo viera con la teoría de valor objetivo. Entonces, se supone que si todas las botellas de gaseosa, Coca-Cola en este ejemplo, han sido hechos en las mismas plantas, con los mismos costos de producción, ¿no? En los mismos lotes de repente. Entonces, objetivamente son iguales. Si lo veo por la concesión marxista también, porque se tiene que el promedio de horas necesario para hacer esos gaseosos ha sido el mismo, pero subjetivamente no, pues, porque las primeras que se consumen generan mayor bienestar que las últimas. Entonces, yo estaría dispuesto a pagar más por la primera que por la última. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? Entonces, esa es la diferencia fundamental entre clásicos y neoclásicos, pese a que son, diríamos, del mismo equipo, pero discrepan en ese punto. Y lo otro es que a los neoclásicos se les atribuye el mérito de haber matematizado la economía. Ojo, no es que antes nunca nadie haya utilizado matemáticas. O sea, sí podemos encontrar algunos trabajos, pero ya a un nivel más amplio lo hicieron los neoclásicos. Por ejemplo, si hablamos de la gráfica de la curva y la demanda, eso es neoclásico. Esa grafiquita se conoce como aspa marshalliana, en honor a Marshall, que fue uno de los principales neoclásicos, ¿no? Porque dentro de los neoclásicos hay subramas, pero en este caso, si hablamos de Warra, si hablamos de Marshall, ¿no? Ellos se meten más a esto, como te digo, de la matematización de la economía. Pero si tú revisas un libro de economía de la época de Adam Smith, incluso en la época de Karl Marx, prácticamente
no encuentras ecuaciones, prácticamente no encuentras gráficos, cosa que de los neoclásicos en adelante sí. Ahora, ¿esto qué significa? Que antes no sabían economía, ahora sí, no, simplemente la forma de explicarlo cambió. Porque yo en un texto puedo explicar cómo funciona la economía, pero de repente lo que Adam Smith o Carlos Marx explicaban en 5 páginas, ahora se puede explicar en un par de ecuaciones o en una gráfica. El fondo es el mismo, pero la forma cambia. Y claro, los neoclásicos intentaron que la economía, que es una ciencia social, se asemeje más a una ciencia básica como por ejemplo la física. No lo lograron porque, bueno, la economía en esos tiempos no podía hacer experimentos aislados. O sea, no es como la física, que yo me voy a un laboratorio y, bueno, quiero saber cuánto tiempo demora en trasladarse un objeto, entonces replico el hecho varias veces y calculo, ¿no? En la economía es casi imposible hacer eso porque, por ejemplo, yo quiero saber cómo reacciona la gente al incremento de los precios. ¿Qué hago? Secuestro un grupo de gente y lo traigo a mi laboratorio para ver cómo reacciona. Entonces es más complicado. Hay algunos, se puede hacer algunos experimentos, sí, pero no como lo hacen las ciencias básicas. Pero bueno, como que ellos intentaron acercar la economía a esto, ¿no? En este tipo de ciencias. Y bueno, lógicamente, igual que los clásicos, ellos, digamos, su fundamento es el individualismo metodológico. Aunque bueno, en ellos sí concretamente se empieza a analizar cómo una persona toma decisiones, cómo en una empresa se toman decisiones. O sea, bueno, con los clásicos también, pero allá acá se da con mayor profundidad. Ahora, estos son sus principales representantes. Ya habíamos hablado de Walras, habíamos hablado de Marshall también. Y tienes una sub. O sea, esto es como que tuvieran tres de la rama, del tronco principal tiene 3 ramas. Las dos primeras son las más conocidas. O sea, uno normalmente en el mundo de la economía te dicen neoclásicos, hay a Marshall, Warren, la escuela de Cambridge, la escuela de Lausana, ¿no? Pero también existe la famosa escuela austríaca, sobre todo famosa en los últimos años, ¿no? Y bueno, por ejemplo, por este amigo Milei, el economista argentino, este que sale gritando, ¿no? Él muchas veces ha citado a los austríacos cuando la gente se ha preguntado, ¿de quiénes son los austríacos? Bueno, los austríacos están también, digamos, en este grupo, pero ahí sí cambia un poco la cosa, porque por ejemplo ellos no, o sea, coinciden en puntos como el valor subjetivo, pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, para ellos no son muy partidarios de matematizar la economía. Para ellos la economía no tiene capacidad predictiva, cosa que los otros, claro, los otros no te lo dicen literalmente, pero se sobreentiende, ¿no? O sea, que si yo conozco los comportamientos humanos, entonces puedo hacer una idea de lo que pasará en el futuro. Para los austríacos no, ellos tienen incluso su propia, plantean una metodología propia, ¿ya? Que ahí sí tendrías que saber un poquito más de filosofía, porque o sea, sí ya, digamos, es otro marco teórico. Pero repito, nos ponemos acá por el tema de una teoría del valor subjetivo. Ahora, en algunos casos, algunos dicen que los austríacos son como una especie de corriente más radical de lo que serían los clásicos, los neoclásicos, ¿no? Los famosos libertarios que escuchas que ahora, pues, antes casi no se hablaba, ahora es hasta por la sopa, digamos, en su parte económica sería austríaco, porque movimiento político tiene varias, ¿no? Tiene cuestión ideológica, teórica, pero si nos centramos en lo económico, ellos generalmente se reclaman austriacos, ¿no? El famoso narcocapitalismo tiene mucha parte de la concepción austríaca, porque para los austriacos ahí sí el Estado no debe intervenir, pero en nada. En cambio, para Adam Smith todavía le asignaba cierto rol al Estado, de la seguridad, ¿no? Un poco pues el orden interno, pero para ellos no.
para ellos el mercado es toda la nación. Por eso es que el amigo este Milei le critican, por ejemplo, ¿no? Cuando le preguntaban, ¿y tú crees que la gente podría comprar y vender niños? Y en alguna entrevista dijo que sí, bueno, ahora ya se retractó. Porque claro, cuando eres político ya tienes que medirte, ¿no? Pero cuando todavía no estaba en la política, le sacaron las entrevistas, ¿no? De esos tiempos. Y decía, sí, bueno, que haya un complementa, ¿por qué la adopción lo va a ver el Estado? ¿Por qué el Estado se va a meter? Y los órganos, no, igual, compre, o sea, ellos su marco teórico es ese, que el mercado prevalece. Y por eso, lógicamente, critican la planificación económica, esto de lo que justamente este Milei siempre habla, ¿no? La imposibilidad teórica, no, ¿cómo es la imposibilidad? Bueno, hay una palabrita que utiliza ahí, ¿no? Pero básicamente se refiere a la imposibilidad socialismo. ¿Por qué? ¿Por qué dice él? Porque mira, yo les decía hace un rato que Marx y Engels casi no escribieron del socialismo. Y les empiezan a escribir sobre cómo sería el socialismo, básicamente fueron Lenin, incluso ya posteriormente Stalin, porque bueno, Stalin fue ya llevó o sea, dirigió la Unión Soviética mucho tiempo. Entonces, ellos escriben ya, porque ya estaban haciendo el experimento del socialismo, ¿no? Ya no era solo una idea, sino que intentaron plasmarlo en la realidad. Entonces, ellos, digamos, en los experimentos socialistas se ha buscado poco a poco ir reduciendo el mercado. Ojo, no el intercambio, sino el mercado como lo entendemos, ¿no? Con dinero de por medio, ¿no? Entonces, para reemplazar esto, ¿quién tendría que asignar los precios y la producción? Esto lo expliqué la primera semana. Ya no lo haría el mercado, la fuente de la demanda, eso lo tendría que hacer un planificador, que es el Estado. Entonces, eso, al menos en la Unión Soviética, funcionó, digamos, bien, porque la Unión Soviética llegó a ser una potencia, pero en algún momento empezó a tener problemas de tipo económico. Entonces, los liberales, bueno, porque hay diferencias, ¿no? Entre liberales, libertarios, hay varias diferencias, pero lo concreto es que ellos coinciden en eso, ¿no? Decían, no, pero eso está pasando, decían los austríacos, decíamos von Mises, decía Hayek, ¿no? Que también son austríacos, y decían, no, eso pasa porque el socialismo no puede determinar los precios. Es imposible que el planificador pueda saber realmente qué precios satisfacen a las partes. Por eso ellos dicen, ah, socialismo en ese aspecto entonces es inviable, porque tarde o temprano los precios no van a coincidir con lo que o sea, los precios que el planificador del gobierno pone no van a coincidir con lo que la gente está dispuesto a utilizar para el intercambio. Bien, no sé si hay alguna consulta hasta aquí. Ahora, si hablamos del keynesianismo, acá también hay bastante que explicar, ¿ah? Pero voy a tratar de sintetizarlo, porque no me gane la hora. Mira, lo primero que hay que dejar claro es que Keynes no pensó nunca en cambiar el sistema. Keynes no quería hacer una revolución que se tire abajo al capitalismo, ni mucho menos. Keynes lo que hizo en cierto modo fue salvar al sistema. Ojo, no digo que él solito salvó al capitalismo, pero sus teorías buscaban a sacar al capitalismo de la crisis, concretamente de la crisis más grande de su historia, que fue la de 1929. Entonces, hago esta aclaración porque aquí también hay un montón de confusión. Así como los amigos argentinos han ayudado a que a los jóvenes ahora les guste la economía, que nadie hablaba de economía, pero también han traído mucha confusión. ¿Por qué? Porque algunos piensan que Keynes era una especie de comunista solapado, fascistoide, ¿no? Que en el fondo odiaba el capitalismo, no. Al contrario, o sea, si tú de repente eres simpatizante del capitalismo o de la economía, podríamos decir, de mercado, tendrías que poner un monumento a Keynes, porque cuando llega a los fines o sea, la primera y segunda década del siglo XX, sobre todo la segunda década, había sido la época de bonanza del campo capitalista. Estados Unidos crecía
a tasas tremendas, ¿no? Había todo un boom de la economía, sobre todo en Estados Unidos, y entonces parecía que la cosa iba viento en popa, ¿no? Pero eh, se da esta famosa crisis del 29, el crack del 29. Y esto, pues, no lo tenían, como decir, no lo tenían en agenda, ¿no? O sea, pensaban como una economía tan bollante, con un capitalismo tan creciente, ¿cómo va a entrar en crisis? Pensaban, digamos, los economistas, los políticos de esos tiempos. Y cuando empezó a darse esta crisis, ¿qué hicieron? Hicieron lo mismo que venían haciendo antes. ¿Qué cosa? La explicación justamente de los clásicos, de los neoclásicos, ¿no? Para las corrientes pro mercado, clásico, neoclásico, para ellos las crisis son solamente desajustes temporales del mercado. O sea, como para ellos el mercado es el mejor asignador, el que resuelve los problemas económicos. Entonces, si hay crisis es porque momentáneamente hay un desajuste, hay un desequilibrio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nada. En todo caso, lo que el Estado puede hacer es ayudar a que el mercado opere, ¿no? Darle facilidades a que opere y, bueno, dejar que, como, ¿no? O dejar hacer, dejar pasar, que es la idea antecesora, hasta que propios mecanismos del mercado se vuelvan a estabilizar y resuelvan la crisis. La famosa ley de Seymour. O sea, toda oferta genera su demanda, entonces tarde o temprano van a coincidir y hay que dejarlo funcionar. Pero cuando se dio la crisis del 29 esto no fue así, pues. Pasaron las semanas, pasaron los meses, ya estaban por pasar los años, bueno, hasta los meses. Y la cosa, en vez de solucionarse, se agudizaba más. Entonces, Keynes escribe, digamos, claro, él lo escribe después, ¿no? Pero, digamos, las ideas las formula en esas épocas. Ya, su texto, la teoría general del empleo, el interés y el dinero salió después. Pero, como te digo, no es que recién se le ocurrió, o sea, ya venía viendo estos problemas y planteó un poco invertir la lógica. Al contrario, ¿no? Él planteó de que la forma de salir de esas crisis era utilizando el Estado, un gasto público. O sea, que ya no el mercado sea lo principal, sino el Estado. Ahora, en estos tiempos, dicho en estos tiempos, puede parecer algo bastante obvio, porque, por ejemplo, es lo que ha hecho la mayoría de gobiernos por la crisis del COVID, ¿no? Se dio esto del COVID, el PBI de los países cayó, entonces la gran mayoría de países lo hizo esto, ¿no? Lo solucionó metiéndole gasto público, así como acá, pues, ¿no? Lo apretan, un shock, un electroshock y resucita la economía. Pero en esos tiempos sí era casi, casi una novedad, o sea, porque el paradigma predominante era el de mercado. Entonces lo que proponía Keynes era, pues, entonces a través de gasto público, a través de grandes obras de infraestructura, a través de programas de empleo temporal, en Estados Unidos, por ejemplo, el Plan Marshall, ¿no? Todo esto permitió que Estados Unidos y el campo capitalista en general salga de su crisis más profunda, más severa. Y ese gran crecimiento se mantuvo hasta la década del 70, que ahorita vamos a hablar. Ahora, ¿qué pensaban los marxistas en esos tiempos? Ten en cuenta que para esos tiempos ya existía la Unión Soviética. Los marxistas pensaban que se iba a cumplir uno de los grandes planteamientos, o uno de los principales, mejor dicho, planteamientos del viejo Marx, que creo que no lo había mencionado, pero aprovecho acá. ¿Cuál es? Que para los marxistas el capitalismo es insostenible, o sea, esa lógica de acumulación, lo que ya les dije, en algún momento iba a llevar a que el sistema colapsara. O sea, los marxistas dicen que el capitalismo lleva en su seno la razón de la crisis, o sea, que en sí mismo es como un organismo enfermo que tarde o temprano va a colapsar, va a morir. Entonces, cuando los economistas soviéticos, por ejemplo, vieron lo que estaba pasando en Estados Unidos, dijeron, ah, ya, ahí está, esta es la crisis terminal del capitalismo. Pero como te digo, con gasto público, programas de empleo, hechos impulsados por el Estado, la economía capitalista salió
Adelante. Vos te digo que tendrían que poner un monumento a este señor, no sé por qué tiene tanta bronca. Al contrario. Eh, pero claro, él utiliza el Estado. Por eso algunos como que lo confunden, ¿no? Porque ¿te acuerdas que dije que hay dos grupos de escuelas? Los mercantilistas están en el grupo proestatal, los marxistas también, porque la socialización de los medios de producción la hace el Estado, y los keynesianos también, pero no significa que los tres sean iguales, ¿no? O sea, realmente son bastante diferentes los mercantilistas de los marxistas y de los keynesianos, pero el punto en común es el uso del Estado. Por eso algunos confunden, ¿no? Dicen, ah, no, mira, ahí están los comunistas, ¿no? Pero realmente son keynesianos. Es más, la izquierda peruana, la gran mayoría, no los podríamos calificar de socialistas en los términos que he explicado. La gran mayoría de la izquierda peruana son keynesianos radicales. O sea, quieren una presencia mayoritaria del Estado en la economía, pero no plantean cambiar, ¿no? Ni el mismo Cerro, que tanto él me cita a Mao Zedong, pero como dice en la Biblia, por sus hechos los conoceréis. O sea, Cerro puede rasgarse las vestiduras y decir que es comunista, pero luego lo ves con los futbolistas. Entonces, ¿entiendes? O sea, a veces los políticos dicen cosas para bien o para mal, pero lo que interesa es, para nosotros, ¿no? Para este curso, las medidas políticas que se han tomado. Ahora, lo que yo te digo del gasto público, eso sí es keynesiano, ¿no? O sea, si es que lo que tú quieres es que el sistema reaccione. Por eso una importante revista norteamericana publicó en su portada la resurrección de Keynes, porque en 2021, ya te dije, la mayoría de países salió de la crisis con gasto público. Ahora, otro detalle importante, antes de terminar, es que hay que dejar en claro que Keynes nunca dijo que estas medidas eran para el largo plazo. O sea, él nunca planteó de que con gasto público tu economía podía crecer 20, 25, 30 años, 40 años, no. Él planteó que esas eran medidas de corto plazo, como dicen ahora, de reactivación. Es como que tú tienes un familiar que le da un ataque cardíaco. Entonces, ¿qué hace el paramédico? Le aplica un electroshock, pues en ese momento no va a ponerse a pensar de que si comía bien, si no comía bien, si hace sus vasos controles o no, ¿entiendes? Le aplica un electroshock para que reaccione. Ese electroshock en economía es el gasto público. Pero una vez que ya tu familia reacciona, tienes que ver su dieta, tienes que ver su medicina, ¿no? Ya igual, una vez que la economía vuelve a crecer, ya tienes que ir cambiando otros aspectos. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy, ahorita que estamos hablando del Perú? El año pasado la economía creció un montón ya. ¿Por qué? Porque se aplicó la electroshock, reaccionó. Pero ahora ya casi no está creciendo, es más, está en negativo. Esto que le están criticando al ministro de Economía. ¿Por qué? Porque ahora ya no basta con eso, tienen que hacer otras cosas. Es lo que nos está faltando. Y bueno, para terminar, vamos a hablar de la escuela monetarista. Mira, los monetaristas son del mismo grupo de los clásicos, de los neoclásicos, ellos son libres mercadistas. Concretamente, ellos le tienen una tremenda bronca a los keynesianos. Por eso es que a veces hay esa confusión. Bueno, el principal representante de los monetaristas es Milton Friedman, catedrático principal en la escuela de Chicago. De repente habéis escuchado ese término, los Chicago Boys. Por ejemplo, en Chile, ¿no? Los Chicago Boys, que fueron los economistas chilenos que estudiaron en Chicago y que, digamos, dirigieron las reformas económicas en la época de Pinochet. En Perú hubo también los Chicago Boys, pero hacían chicha, que eran Boloña, y pues luego Hernando Soto, aunque no estudió en Chicago, ¿no? Ellos fueron de los que aplicaron las medidas de liberalización económica, lo que algunos le llaman el neoliberalismo. Pero el término neoliberal es un término, no es un término económico, es un término, digamos, de una connotación más política. Si hablamos la parte económica, sería la escuela monetarista. Ahora, como te digo, igual que los clásicos, los de clásicos están a favor del libre mercado, que el Estado tenga un rol muy pequeño, pero concretamente centran sus críticas en el Banco Central. Para ellos el Banco Central no debe emitir dinero a la loca. ¿Por qué? Porque eso conlleva a inflación. La famosa
ecuación cuantitativa de dinero o ecuación de Fisher. Eso todavía lo vamos a ver más adelante, pero les voy comentando, ¿no? Generalmente, cuando imprimes mucho dinero, los precios empiezan a aumentar. Si tu país no aumenta significativamente su producción, si su producción es constante, más dinero no va a generar más riqueza. La riqueza no la genera el dinero, la genera la producción, hemos dicho. El dinero es el medio. Pero si tú le metes full dinero pensando que estás generando riqueza, lo único que vas a generar es inflación. Y acá en el Perú y en Latinoamérica hay un montón de ejemplos. Si hablamos de los más recientes, tienes el caso de Venezuela y el caso de Argentina. Entonces, eso ya lo había observado lo de Fisher y bueno, yo lo había observado Friedman, lógicamente también. Bueno, enfatizan en ello, ¿no? Su crítica en el aspecto monetario, ¿no? Se llama monetarista. La crisis finalmente está generada por un problema a nivel monetario. Ahora, Friedman nunca dijo que había que desaparecer el Banco Central, ojo. Él dijo que debía ser un Banco Central conservador, o sea, que no emita mucho dinero, que tenga autonomía, ¿no? O sea, que no, porque el gobierno quiere, no va a imprimir, ¿no? Que su objetivo principal debe ser controlar la inflación, la emisión monetaria. Ya. Para hacerlo más sencillo, el Banco Central peruano es el típico Banco Central monetarista. Es el típico Banco Central que Friedman en vida aplaudiría, ¿no? Le aplaudiría a Julio Velarde. Ahora, profe, entonces, ¿de dónde salió esto, profe, de que había que eliminar el Banco Central? Bueno, esto es, como te digo, esto que estamos viendo en clase son las corrientes principales. Pero como todo en la vida, a veces hay gente más moderada y hay gente más radical. Los anarcocapitalistas que hablamos en un momento del amigo Milley, en ese aspecto son monetaristas radicales. Tienen parte de austríacos y parte del monetarismo, pero radical. Ellos dicen, ah, ya, pues Friedman tenía razón. El dinero, mucho dinero genera inflación. Pero ¿quién imprime el dinero? El Banco Central. Ah, entonces nos tumbamos el Banco Central. Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? No es que me voy a preocupar que haya mucho, que haya poco. Nos tumbamos el Banco Central. Por eso que el amigo este Milei sale con su maqueta del Banco Central, que la patea, que le prende fuego, ¿no? Ya hace su show el hombre, pues. Pero la cuestión, si vamos a la teoría económica, es eso. Ahora, en Argentina ese discurso cala, pues, porque ahí hay una tremenda inflación, ¿no? Pero en nuestro caso también se logró controlar la inflación sin necesidad de limitar el Banco Central. Solo que sí se puso candado, o sea, se le moderó, se lo limitó. En algunos casos se le limitó, pero para otras cosas se le dio más libertad. Por ejemplo, para justamente no tener que depender tanto del gobierno, la famosa autonomía. Y bien, entonces esto es básicamente el texto principal de Friedman se llama Capitalismo y Libertad, aunque bueno, a veces ya si vemos para hechos prácticos, eh, como les digo, ¿no? Friedman fue uno de los principales asesores para las reformas chilenas. Bueno, no, esas reformas no se dieron tan libremente, ya se dieron por la fuerza, pero bueno, eso ya será materia de otra conversación. Bien, no sé si hay alguna consulta. Ah, por acá me escriben, profesor, ¿cuáles son las teorías actuales en macroeconomía? Ah, lógicamente todo esto ha seguido evolucionando, pues estos son, digamos, repito, las corrientes principales, las cuales se van desprendiendo otras, ¿no? Por ejemplo, si vemos eh, por el lado keynesiano, luego apareció la nueva escuela keynesiana, apareció el institucionalismo. El institucionalismo fue un intento de aplicar las teorías keynesianas, pero para una realidad de América Latina, ¿no? Ahí sí, ellos intentaron como mezclar un poquito el marxismo con la teoría de Keynes, como que intentaron ahí hacer un mix. Por ejemplo, las reformas que aplicó Velasco acá no fueron marxistas, como mucha gente cree, él fue más asesorado por los institucionalistas, la escuela de Cepal, también se le llamaba en esos tiempos. Igual, en el campo, digamos, en el marxismo había también desarrollo, ¿no? El neomarxismo, el posmarxismo,
el marxismo europeo, ¿no? En fin, ¿no? Hay diferentes corrientes también, ¿no? Y en las escuelas del mercado lo mismo, ¿no? Básicamente se empezó a estudiar mucho el problema del crecimiento económico, ¿no? Ahí aparece, por ejemplo, la teoría de Solow, la teoría de Ramsey. Bueno, eso ya es más avanzado, digamos, no, para no dejar en el aire la pregunta, pues estoy comentándolo. Pero tampoco es que nadie ha inventado la pólvora, o sea, mejor dicho, no es que alguien haya inventado, o sea, esto ya existe y generalmente lo que tú ves ahora son desarrollos de esto, ¿no? Como que va para un lado o para el otro lado. Bien, ¿alguna otra consulta? Entonces ya saben, ¿no? Pro Estado, mercantilista, socialista, ¿no? Pero un Estado de los trabajadores, ojo, y keynesiano. Pro mercado, pro decisión individual, visión grata, clásicos, neoclásicos, y en este caso los monetaristas. Bien, entonces, pues haya sido todo. Un gusto como siempre. Nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.